Ahora vamos a ver lo que es la enzimología clínica. Y esto se refiere a la aplicación de las enzimas para ayudar al diagnóstico, al seguimiento, para evaluar el tratamiento y pronóstico de diferentes enfermedades. Nosotros en la enzimología clínica vamos a cuantificar las enzimas a nivel del plasma, pero las enzimas que se utilizan son las enzimas intracelulares. Las enzimas intracelulares se encuentran en altas concentraciones a nivel de los diferentes tejidos que expresan, pero normalmente pequeñas cantidades pueden difundir hacia el plasma, las cuales nosotros las podemos cuantificar. Esa concentración que está en el plasma es muy baja en relación a la concentración en donde las enzimas se encuentran dentro de las células. Y en general se puede hablar de que hay una relación de 1 a 1000 entre la concentración del plasma y la concentración en que están expresadas en los tejidos. Por lo tanto, ¿cuándo se va a hacer importante la utilización de las enzimas? Cuando la salida de estas enzimas de los tejidos esté aumentada hacia el plasma. Al aumentar los niveles a nivel plasmático, esto nos estaría informando, o podríamos inferir, que en la célula, en el tejido o el órgano que expresan esas enzimas, habría una lesión que estaría produciendo esa mayor liberación de las enzimas hacia circulación. Por lo tanto, esta aplicación es la más frecuente. Evidenciar elevaciones de las enzimas plasmáticas, pero que son de origen intracitoplasmático, para evidenciar un daño a nivel de los tejidos. Esa es la principal aplicación y la aplicación más común. Ahora, con menor frecuencia también se pueden detectar sus disminuciones, porque si su expresión a nivel plasmático está disminuido, nosotros podemos inferir que a nivel citoplasmático su síntesis también podría estar disminuida. Y eso es lo que se produce en algunas enfermedades crónicas y que nos van a evidenciar una alteración en la función celular. Acá no es un daño, sino que tenemos una función a nivel de las células. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que hay pocas enzimas que se expresen en un solo tejido. Generalmente una enzima se expresa en diferentes órganos o diferentes tejidos, por lo tanto su elevación nos estaría indicando que el daño puede ser en cualquiera de esos tejidos que las expresa. Pero por otro lado, también muchas de ellas presentan isoenzimas. Y cada tejido de estas enzimas que presentan isoenzimas a veces expresa un solo tipo. Entonces, detectando la isoenzima, de ese modo podríamos inferir cuál es el tejido u órgano que está afectado. ¿Cuándo va a haber un aumento de la concentración plasmática de las enzimas? ¿Qué es la utilidad clínica más importante? Cuando tenemos lesión, necrosis del tejido que expresan las enzimas. Al morir la célula, todo el contenido citoplasmático se libera a circulación y los niveles enzimáticos aumentan. Cuando tenemos algún aumento o está inducida su síntesis por algún mecanismo que induce que la expresión de una enzima esté aumentada. Cuando está aumentada el catabolismo celular y se necesitan mayores concentraciones de la enzima, o cuando hay obstrucción de la salida de esa enzima para cumplir su función, como es lo que ocurre, por ejemplo, con las enzimas pancreáticas. Cuando hay obstrucción biliar, la liberación de las enzimas desde el páncreas hacia la luz intestinal está imposibilitada. Por lo tanto, estas enzimas vuelven al páncreas y son liberadas hacia la circulación. Entonces, cuando hay obstrucción, también podemos observar una elevación de estas enzimas, principalmente las denominadas exócrinas, que tienen secreción exócrina y que se vuelcan a la circulación. Nosotros vamos a ver patologías en esta unidad
que están relacionadas al uso y para qué se usan las enzimas en algunas patologías que son de importancia. Básicamente, cuando hay lesión a nivel de los tejidos o cuando hay obstrucción. Acá en este cuadro lo que podemos ver son las enzimas que más frecuentemente se utilizan en la clínica y como ustedes ven, la mayoría de ellas se expresan en diferentes órganos, salvo, por ejemplo, la colinesterasa, que si bien está expresada acá, que está sintetizada en hígado, pero hay una pequeña cantidad también sintetizada a nivel del sistema nervioso, entonces tampoco es tan específica. Todas las enzimas, como ven, son expresadas en diferentes órganos. La fosfatasa ácida, por ejemplo, es expresada en altas concentraciones en la próstata, pero no es exclusiva. También está en el glóbulo rojo, está en el riñón, en el páncreas. Como habíamos visto en el análisis 1, la fosfatasa ácida, la primera aplicación que tuvo es para ayudar a evidenciar si un paciente tenía alguna probabilidad de desarrollar cáncer de próstata. En la actualidad, la fosfatasa ácida, como ya vimos, está desplazada por la utilización ahora del antígeno prostático específico. Pero aún así, cuando la fosfatasa ácida se expresa principalmente en próstata, hay otros tejidos que también la expresan. Otra enzima son las denominadas transaminasas. La aspartato aminotransferasa y la alanina aminotransferasa, o también conocidas como GOT y GPT. Se las conoce con las dos terminologías. Ambas se expresan en hígado, se expresan en músculo, se expresan en músculo cardíaco y también en riñón y en glóbulo rojo. Entonces, como vemos acá, la expresión en los diferentes tejidos es diferente. En hígado se expresan las dos. En más frecuencia de expresión tiene el aspartato aminotransferasa, o en mayor concentración. Se expresa el aspartato aminotransferasa que la alanina aminotransferasa en hígado. En músculo, por ejemplo, la expresión es mayor del aspartato y la alanina aminotransferasa es mucho más baja, pero también se expresan. Entonces, ¿cómo vamos utilizando las enzimas? Cuando nosotros cuantificamos, por ejemplo, las transaminasas, cuantificamos las dos, y las dos están muy elevadas, eso nos puede ir orientando a que la lesión está en hígado. Ahora, si cuantificamos las dos y está muy elevada el aspartato y la alanina está ligeramente elevada, podemos sospechar, por ejemplo, de una lesión muscular. Es así como se las va analizando. No se analiza una, sino que se analizan en grupo. La fosfatasa alcalina también está expresada en hígado, ya vimos que en hueso, pero también en intestino, la placenta y en riñón. Entonces, la fosfatasa alcalina, ¿cuál es la principal aplicación que tiene? La que expresa el hueso y la que expresa el hígado. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar, por ejemplo, si aumentó la de hueso o aumentó la de hígado? La vamos a asociar a la fosfatasa alcalina a la cuantificación de las transaminasas. Si las transaminasas, las dos están elevadas, y la fosfatasa alcalina también está elevada, eso me está indicando que la lesión está ubicada en hígado. Si la fosfatasa alcalina está aumentada, pero las transaminasas no, eso me estaría indicando que la lesión es en hueso. Entonces, es así como nosotros en la clínica vamos utilizando las enzimas, no una sola, sino utilizando un perfil enzimático en donde vamos a cuantificar diferentes enzimas que expresan un mismo tejido. Y si todas esas enzimas están elevadas, me permiten evidenciar a dónde está ubicada la lesión.
Además, las enzimas no solo me pueden ayudar a evidenciar el órgano lesionado, sino que me va a permitir evaluar la magnitud del daño celular. ¿Por qué? Porque estas enzimas también tienen diferencia expresión a nivel dentro de las células. Por ejemplo, la alanina aminotransferasa tiene mayor expresión a nivel del citoplasma, mientras que la aspartato aminotransferasa tiene expresión mayoritariamente mitocondrial. Entonces, si las dos están elevadas, por ejemplo, en una lesión a nivel del hepatocito, si yo tengo una lesión a nivel del hepatocito, por ejemplo, se me van a elevar las dos, porque el hepatocito las expresa a las dos. Si la lesión es una lesión aguda, en donde se me altera la permeabilidad de la membrana y no llega a lesionarse las organelas del hepatocito, la que me va a aumentar primariamente es la alanina aminotransferasa. Ahora, si mi lesión es mucho más crónica y ya llega a lesionar las mitocondrias, entonces la alanina aminotransferasa y la aspartato aminotransferasa se van a encontrar las dos muy elevadas. También me va a ayudar a evidenciar el grado de magnitud y las estructuras a nivel celular que están alteradas. Y utilizando el perfil enzimático, midiendo más de una enzima, es lo que a nosotros nos va a permitir evidenciar la localización del daño celular. Entonces, ¿para qué vamos a usar las enzimas? Vamos a usar principalmente un perfil enzimático, 2, 3, 4 enzimas que expresan un tejido, las vamos a cuantificar y eso nos va a ir orientando hacia dónde está el daño. Y según cómo estén expresadas dentro de ese tejido, si están en el citoplasma o están en las mitocondrias o son a nivel microsomal en las organelas, también nos va a ayudar a evidenciar la magnitud del daño. Nosotros en esta unidad vamos a ver tres sistemas o tres tipos de patologías en donde las enzimas son muy utilizadas en la clínica. La primera patología que vamos a ver es el infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio, ustedes ya lo deben haber visto, se define como una necrosis del músculo cardíaco y que se genera principalmente por una obstrucción del flujo sanguíneo a nivel de las arterias coronarias. Generalmente esa obstrucción es causada por un ateroma que va creciendo, va disminuyendo la luz de las arterias y termina produciendo necrosis a nivel de las células del músculo cardíaco. Acá como para recordar cuáles son los pacientes con mayor factor de riesgo de llegar a desarrollar un infarto agudo de miocardio, en primera instancia hipertensión, el tabaco, el tabaquismo, después los pacientes que tienen dislipemias y le siguen los pacientes con diabéticos. Son los pacientes con riesgo elevado de desarrollar esta patología. Generalmente esta patología comienza con la formación de una placa de ateroma, que generalmente es inestable, y que como es inestable se puede generar una ruptura. Al romperse esa placa de ateroma, que va a generar formación del trombo. Si ese trombo crece y obstruye parcialmente la luz de la arteria, obviamente va a traer aparejada una lesión a nivel del músculo cardíaco, pero que no llega a la necrosis y es lo que conocemos como angina inestable o como angina de pecho. Ahora, si ese trombo que se ha formado no es eliminado y sigue creciendo, puede llegar a ocluir totalmente la luz vascular y ahí llegamos al infarto agudo de miocardio. O a partir de esta placa de ateroma que es inestable, generarse una ruptura más importante, más severa, tenemos
una formación, estimulación de todo lo que es el sistema hemostático, formación del trombo. Ese trombo es grande, produce una oclusión casi total de la arteria y llegamos del mismo modo al infarto agudo de miocardio. ¿Cómo vamos o cómo se diagnostica un paciente que está sufriendo un infarto agudo de miocardio? La OMS ha desarrollado o ha determinado 3 criterios para que se pueda, a nivel de la clínica, diagnosticar un paciente con infarto agudo de miocardio. Y la OMS dice que se deben cumplir 2 de al menos 3 criterios para que ya se pueda realizar el diagnóstico. Los 2 primeros criterios son clínicos. El primer criterio es el dolor torácico que siente el paciente, generalmente es en el pecho, que puede irradiarse hacia el hombro, hacia el brazo izquierdo, hacia el cuello, la mandíbula. Pero también se puede iniciar por un dolor en el pecho que se irradia hacia la zona abdominal, y el paciente además puede tener una sensación de ardor y creer que es alguna sintomatología de tipo estomacal, pero en realidad es un infarto. Y también puede comenzar con un dolor de pecho que se irradia a la espalda, y que a veces también estos tipos de dolores que se irradian a la espalda, también el paciente lo puede confundir con algún tipo de dolor muscular. Entonces, cualquiera de este tipo de sintomatología, el médico le va a realizar, por un lado, el electrocardiograma, que el electrocardiograma también la evaluación lo va a realizar él. Y en segunda instancia, el médico va a solicitar la determinación de marcadores bioquímicos para evidenciar daño miocárdico. Si 2 de estos 3 criterios dan positivos, podemos estar en condiciones de diagnosticar a ese paciente que está sufriendo un infarto agudo de miocardio, y obviamente es una situación de urgencia que hay que atender inmediatamente. Por lo tanto, cualquier paciente que viene con dolor en el pecho o un dolor que pueda ser compatible con estos criterios de diagnóstico, o si no viene con dolor, tiene una alteración en el electrocardiograma, el médico nos va a solicitar los marcadores bioquímicos y los tenemos que realizar inmediatamente. Para los marcadores bioquímicos, nosotros en la clínica vamos a utilizar un panel en donde vamos a utilizar enzimas, que es la creatinquinasa total, la lactato deshidrogenasa con sus isoenzimas, y para la creatinquinasa, una isoenzima que es principalmente de origen cardíaca, que es la isoenzima MB. Y asociada a estas enzimas vamos a detectar y cuantificar proteínas, que son la mioglobina y las troponinas. Entonces, acá vemos para el infarto agudo de miocardio la aplicación de la cuantificación de enzimas, pero que no van a ser solo enzimas, sino que las asociamos a proteínas. Y todas estas en la actualidad conforman lo que es el perfil bioquímico para evaluar un paciente que pueda estar desarrollando el infarto agudo de miocardio. Vamos a empezar a ver cuál es la información que nos brinda cada una de estas determinaciones, y vamos a empezar por la mioglobina. Nosotros tenemos niveles circulantes normales de mioglobina en el plasma, pero que son muy, muy bajitos. Van de 85 a 90 nanogramos por mililitro. Y la mioglobina, ¿cuándo se va a elevar? Se va a elevar cuando tengamos un daño a nivel muscular, que es donde está presente y es donde ejerce la función de transportar el oxígeno en el músculo. Vamos a tener aumento de la mioglobina cuando tenemos daño a nivel del músculo del miocardio, pero también se va a elevar cuando tengamos lesión a nivel del músculo esquelético. Por eso la mioglobina no la podemos usar sola para el diagnóstico del infarto de miocardio.
La tenemos que evaluar asociada a todas las otras determinaciones que vimos. ¿Qué vamos a ver en el paciente que está sufriendo un daño a nivel del miocardio, que está desarrollando un infarto? La mioglobina, la característica que tiene es que en el infarto agudo del miocardio se eleva muy rápidamente. Ya podemos detectar concentraciones elevadas por arriba de los valores de referencia entre los 2 y 3 horas de sucedido el infarto. La característica que tiene es que se va a elevar su concentración, va a adquirir el pico máximo entre las 6 y las 12 horas de producido el evento, y si ese infarto, el paciente ha sido atendido y se le ha dado toda la terapéutica necesaria, si se empieza a recuperar, a partir de las 12 horas tiene que empezar a disminuir y volver a los valores normales entre las 24 y las 36 horas. Por lo tanto, ¿qué nos brinda la mioglobina? Si bien no es exclusiva de miocardio, es un marcador precoz. Ante la sintomatología y la alteración del electrocardiograma, su elevación tan rápida permite también confirmar los criterios de la OMS. Permite detectar la lesión del miocardio a partir de las 2-3 horas de realizado el evento. ¿Qué otra utilidad tiene? La otra utilidad es hacer el seguimiento del paciente, porque si nosotros vamos cuantificándola en forma seriada en el paciente y vemos que empieza a disminuir, pero que en un momento se vuelve a elevar, esto nos está indicando de que el paciente está sufriendo un reinfarto. Por lo tanto, la aplicación de la mioglobina es un detector precoz de lesión de miocardio, pero también cuando ya tenemos el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, permite hacer el seguimiento y evidenciar un posible reinfarto del paciente. Generalmente se la solicita al ingreso y si nos dan valores que no están muy elevados, se le suele repetir a la 1 o 2 horas de que el paciente ha ingresado para poder evidenciar el aumento de la mioglobina. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando hay lesión de músculo esquelético también va a estar aumentada. Entonces, también va a aumentar, por ejemplo, en pacientes postquirúrgicos. Después de la cirugía, la mioglobina es esperable que aumente porque obviamente el músculo esquelético ha sido, por la propia cirugía, ha sufrido una lesión. También por insuficiencia renal, porque la mioglobina se puede acumular y en los pacientes con insuficiencia renal puede haber acúmulo porque tenemos disminuida la filtración. Cualquier paciente con lesión a nivel muscular, y también tener en cuenta que durante el ejercicio físico puede siempre, sobre todo cuando hay un ejercicio físico muy intenso, pueden producirse microlesiones y eso generar un aumento de la mioglobina. Entonces, todo eso siempre hay que tener en cuenta cuando vamos a evaluar los valores de la mioglobina en un paciente sospechoso con infarto agudo de miocardio. Y es por eso que no la vamos a cuantificar sola. También la vamos a cuantificar lo que se denominan las troponinas cardíacas. Las troponinas cardíacas se encuentran a nivel del citoplasma de las células musculares y tenemos 3 tipos, y las cuales forman un complejo. Tenemos la troponina I, la troponina T y la troponina C. Estas proteínas lo que hacen es participar de lo que es la contracción muscular junto con la actina y la tropomiosina. Participan de lo que es la actividad contráctil del músculo y principalmente del músculo cardíaco. Ahora, estas troponinas no son exclusivas del músculo cardíaco.
también se encuentran en músculo estriado. Pero, ¿qué se ha visto? La troponina I presenta isoformas. La troponina I, que está en el músculo estriado, hay una que está en lo que se denomina el músculo estriado lento y otra en el músculo estriado rápido, que tienen un peso de 19.800 dartos. Ahora, la troponina I, que está en el músculo cardíaco, es diferente, es más pesada y se diferencia de las troponinas que están en el músculo estriado porque tienen un residuo de 31 aminoácidos adicional en el extremo N terminal. Esta diferencia estructural, al tener 31 aminoácidos adicionales, es lo que en la actualidad permite que nosotros podamos diferenciar la troponina I cardíaca y es la que nos permite evidenciar que la lesión está en el músculo cardíaco y no en el músculo estriado. Entonces, ¿qué es lo que se usa en la actualidad? La cuantificación de la troponina I cardíaca, debido a que se han desarrollado técnicas que permiten identificar esa porción extra y que la hace diferente a la troponina I del músculo estriado. ¿Qué características tiene o cómo es la cinética de la troponina I cardíaca en el paciente infartado? También es un marcador precoz. Se empieza a elevar a entre las 3 y 4 horas de producido el evento. Adquiere su concentración máxima a las 12 y 20 horas y luego se va a mantener elevada en el plasma hasta aproximadamente 9 días de producido la lesión a nivel cardíaco. Por lo tanto, ¿cuál es la aplicación de la troponina? Se eleva rápidamente, por lo tanto, asociada a la mioglobina, y como esta sí es cardioespecífica, permite ser un detector precoz de infarto agudo de miocardio. Como se mantiene elevada en el tiempo, también la podemos utilizar como marcador tardío, porque a veces el paciente comienza con un dolor de pecho, no sospecha que puede ser un infarto, puede tardar 2-3 días en ir al médico, y entonces ahí recién se puede evidenciar que ha sufrido un infarto agudo del miocardio. Entonces, el mantenimiento de las concentraciones elevadas también permite evidenciar que ese paciente ha sufrido un infarto, una lesión a nivel de la célula cardíaca hace 2-3 días. Entonces, lo podemos utilizar como marcador precoz y también como marcador tardío. Lo que no podemos utilizarlo es como marcador de reinfarto, porque como se mantiene elevada, entonces no podemos utilizarla como marcador de reinfarto y para hacer el seguimiento, sí para el diagnóstico. Además, otra aplicación de la troponina I cardíaca es que la tenemos nosotros circulando en el plasma, pero en muy bajitas concentraciones, entre 0.03 y 0.08 nanogramos por mililitro. Y la troponina I cardíaca, aparte de ser un marcador precoz, un marcador tardíaco de la lesión, nos permite diferenciar infarto agudo de miocardio y angina de pecho. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene alguna alteración, el médico puede ver alguna alteración en el electrocardiograma, pero que no es tan compatible con infarto, o tiene un ligero dolor, se le puede hacer la troponina I cardíaca. Y si la troponina I cardíaca nos da hasta 0,10 nanogramos por mililitro, quiere decir que el paciente ha sufrido una angina inestable o una angina de pecho. Hay un daño a nivel
de la célula miocárdica, pero que ha sido menor, ha sido temporal y no ha llevado a la necrosis de la célula. Esto quiere decir que ha habido un daño, que ha alterado la membrana, ha alterado la permeabilidad y han salido, la troponina I cardíaca ha salido en mayor cantidad, pero no ha llegado a ser la necrosis. Ahora, si el valor de la troponina I ya supera el 1 nanogramo por mililitro, entonces ya estamos en condiciones de decir que estamos con un paciente con infarto. Igual, cualquier paciente, creo que les dije hasta 0,10, entre 0,10, repito, porque creo que les dije mal, entre 0,10 nanogramos por mililitro y 1 nanogramo por mililitro, angina inestable o angina de pecho. Tenemos una lesión en la célula del miocardio, pero no ha llegado a la necrosis, por lo tanto ha sido una lesión menor y temporal. Si es mayor a 1 nanogramo por mililitro, entonces ya esto nos está evidenciando necrosis y tenemos un paciente con infarto agudo de miocardio. Igual, cualquier elevación de la troponina por arriba de 0,10 es un paciente que obviamente lo tenemos que controlar, porque si ha sufrido una angina inestable, obviamente tiene una alta probabilidad que pueda evolucionar hacia un infarto agudo de miocardio. Entonces, repitamos, la troponina I cardíaca es marcador precoz para infarto agudo de miocardio, marcador tardío porque se mantiene elevado por muchos días y además permite diferenciar los pacientes de una angina inestable, un daño menor, de un infarto que tenemos una necrosis. Valor de corte, 1 nanogramo por mililitro para evidenciar estas dos patologías. Menos de 1 nanogramo por mililitro y más de 0,10, angina inestable y lo tenemos que controlar. Mayor de 1 nanogramo por mililitro, infarto agudo de miocardio y obviamente el paciente tiene que quedar internado. También en la actualidad tenemos o podemos utilizar la troponina T cardíaca. Si bien la que se utiliza comúnmente en la práctica es la troponina I cardíaca, en la actualidad también se han determinado test que pueden diferenciar la troponina T que está a nivel del miocardio, porque también es diferente a la que está a nivel del músculo esquelético. ¿Qué característica tiene la troponina T cardíaca? Se eleva un poquito después que la troponina I, entre las 4 y las 6 horas, alcanza su valor máximo entre las 12 y las 20 horas y se mantiene elevada por mucho más tiempo, entre 10 y 14 días. No tiene ninguna ventaja sobre la troponina I. Entonces, la que se sigue usando en la actualidad, en la práctica clínica, ustedes van a ver que es la troponina I cardíaca, es la más utilizada. Vamos a pasar a las enzimas. Y una de las enzimas que se utiliza para la evaluación y detección del infarto es la creatinquinasa total. La creatinquinasa total que nosotros cuantificamos a nivel del plasma tiene el aporte de sus 3 isoenzimas, que es la CK1 o CKBB, que la conocemos así, y que se expresa principalmente en cerebro, pero también está en próstata, está en estómago, en intestino, en útero, la placenta también, la tiroides. La CK2 o la CKMB, que está en músculo cardíaco, pero también está en músculo esquelético. Y por último tenemos la CK3 o CKMM, que está en músculo esquelético principalmente y con muy baja expresión a nivel del músculo cardíaco. La creatinquinasa, estas creatinquinasas están formadas por 2 subunidades, la B y la M, y según la asociación de estas subunidades da origen a las 3 isoenzimas, la CKBB, la MB y la MM. Entonces,
Nosotros cuando tenemos una lesión a nivel del músculo cardíaco, lo que vamos a tener es que se va a elevar la isoenzima que mayor se expresa en ese músculo, que es la MB. Y la elevación de esta isoenzima va a generar que la creatinquinasa total también se eleve. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos el panel enzimático, hacemos la creatinquinasa total y también debemos cuantificar la isoenzima, que es la creatinquinasa MB. ¿Por qué? Porque si nosotros cuantificamos creatinquinasa total, no podemos diferenciar dónde está la lesión, porque puede haber sido una ACV, puede haber sido una lesión en músculo, puede haber sido un músculo esquelético, puede haber sido en músculo cardíaco, puede haber sido, por ejemplo, en vejiga, en útero. Entonces, cuando se eleva la creatinquinasa total, puede haber sido por lesiones y por patologías muy diferentes. Infarto agudo de miocardio, necrosis de músculo estriado, pacientes postquirúrgicos, pacientes con enfermedades neurológicas, por ejemplo, pacientes con enfermedad de Parkinson, pacientes que han sufrido un ACV, en alcoholismo agudo también, porque esta enzima también se expresa en hígado, entonces es muy variado. Por lo tanto, en el paciente infartado vamos a evaluar la creatinquinasa total y su isoenzima creatinquinasa MB. ¿Cómo es la cinética de la creatinquinasa total? Yo acá les puse valores universales, ¿no? Para hombres hasta 190 unidades por litro y en las mujeres un poquito más bajo, 166 unidades por litro. Estos son los valores de referencia que normalmente podemos encontrar de la creatinquinasa total. Cuando nosotros tenemos un infarto agudo de miocardio, la creatinquinasa total se va a elevar. Empieza a elevarse entre las 3 y las 6 horas. Va a alcanzar el pico máximo a las 18 y 30 horas. Y si el paciente está bien tratado y se recupera, sus niveles van a empezar a disminuir y tienen que volver a los valores de referencia entre los 3 o 4 días. Ahora, evidenciar esta cinética no es suficiente. Vamos a asociarla a la isoenzima que se expresa mayormente en músculo cardíaco y que es la creatinquinasa MB. Por lo tanto, vamos a cuantificar las dos, la creatinquinasa total y la creatinquinasa MB. Su isoenzima MB, si es un infarto agudo de miocardio, se va a elevar conjuntamente con la total entre las 3 y 4 horas, va a alcanzar un máximo de 12 y 24 horas, y si el paciente se recupera, tiene que empezar a disminuir después de las 24 horas y normalizarse a las 72 horas, ya tiene que volver a sus valores de referencia. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la creatinquinasa con su isoenzima creatinquinasa MB específicamente? Es un detector precoz del infarto, porque se eleva muy rápido junto con la mioglobina. Y como si el paciente se repone, disminuye muy rápidamente, cualquier posible elevación secundaria de la creatinquinasa MB también permite detectar ya infartos. Por lo tanto, la creatinquinasa MB, igual que la mioglobina, son marcadores precoz de reinfarto y permiten la detección de reinfartos, permiten hacer el seguimiento. Ahora, ¿qué hemos visto? Que la creatinquinasa MB se expresa en miocardio, pero también se expresa en músculo esquelético. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar nosotros en el laboratorio, saber si la lesión es en miocardio o es en músculo esquelético? Porque también se van a elevar.
La creatinquinasa MB miocárdica tiene una vida media mucho más baja. Es por eso que tiene esta curva cinética que vimos recién. Al tener una vida media menor que la creatinquinasa MB de músculo esquelético, sus valores normalizan rápidamente. La de músculo tiene una vida media mucho más larga. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos la evaluación seriada de la creatinquinasa MB, si la lesión es a nivel de músculo esquelético, a partir de las 72 horas, la creatinquinasa MB sigue elevada. Adquiere el pico a las 12 y va a seguir elevada después de las 72 horas. Si es en lesión miocárdica, a las 72 horas se normaliza. Entonces, eso es lo que permite, a través de la evaluación seriada, también diferenciar. Y obviamente, la creatinquinasa MB asociada a la troponina I cardíaca y asociada a la mioglobina también nos va orientando hacia el paciente con infarto agudo del miocardio. La última enzima que vamos a ver, me pasé esta fibrina. La creatinquinasa MB, ¿cómo la vamos a informar? Yo acá no les puse valores de referencia, porque si bien ustedes cuando vean las técnicas para cuantificar la creatinquinasa MB son diferentes. Y un problema de la cuantificación de la creatinquinasa MB es, por ejemplo, las técnicas, que algunas técnicas tienen errores analíticos y que a veces ese resultado no está tan relacionado, tiene un error incorporado por la misma técnica y a veces no me evidencia el valor que yo cuantifico en relación a lo que le está pasando al paciente. Entonces, la técnica de referencia para cuantificar creatinquinasa MB es la creatinquinasa MB masa, que es esta técnica es la que menos error tiene. No así las enzimáticas que nosotros utilizamos midiendo la aparición de un producto, esas tienen un poquito más de error. Pero bueno, no todos los laboratorios pueden cuantificar creatinquinasa MB masa, pero eso lo tienen que tener en cuenta. Por eso no les puse valores de referencia, porque las técnicas que ustedes pueden llegar a utilizar en la clínica pueden ser variables. Lo que sí se considera como valor de corte es que en un paciente que no tiene lesión ni de miocardio ni de músculo esquelético, cuando nosotros cuantificamos creatinquinasa total y cuantificamos creatinquinasa MB, si no hay lesión y es un paciente sano, la creatinquinasa MB debe representar hasta un 6% del valor de la creatinquinasa total. Y para evidenciar que es un paciente con un infarto agudo de miocardio, la creatinquinasa MB debe representar el 20% o más de la creatinquinasa total. Cualquier valor entre 7 y 19 es un valor sospechoso. Por lo tanto, tenemos que apoyarnos en las otras determinaciones. Por eso, nunca hacemos una determinación sola. Vamos a hacer un panel. En este caso, ya vamos viendo que necesitamos la troponina I cardíaca, la mioglobina, la creatinquinasa MB, todas nos tienen que dar elevadas para llegar al diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Y por último, como les decía, vamos a ver la lactato deshidrogenasa, la LDH. La LDH es una enzima citoplasmática que tiene 5 isoenzimas y que se expresa en miocardio, en hígado, también está en el músculo esquelético y está dentro de los glóbulos rojos. Vamos a ver que a nivel del miocardio, la que se expresa es la isoenzima LDH1 y LDH2. Cuando tenemos lesión de miocardio, la LDH plasmática va a aumentar a expensas de estas dos isoenzimas. Pero siempre
tenemos que tener en cuenta que la LDH se encuentra dentro de los glóbulos rojos. Ya vimos que es un marcador de cuando tenemos hemólisis intravascular, se libera la LDH. Entonces, cuando nosotros vamos a cuantificar la LDH en un paciente, ya sea para evidenciar si hay daño de miocardio, también la podemos utilizar para ver si hay daño de hígado, también podemos utilizarla para ver si hay daño de músculo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la muestra no esté hemolizada. Porque si hay hemólisis, yo voy a tener aumento de la LDH por las isoenzimas que están en el eritrocito. Entonces, una consideración muy importante cuando nos solicitan LDH, ya sea para el paciente infartado o como vamos a ver también para el paciente hepático, es que la muestra no esté hemolizada. Si está hemolizada ya sabemos que nos va a dar un valor que tiene un error por exceso. Entonces, en el paciente con infarto de miocardio, la LDH total se va a elevar a expensas de las dos isoenzimas LDH1 y LDH2. ¿No? Entonces, ¿qué característica tiene la LDH? Los valores de referencia, yo les puse la LDH total, que es de 230 a 460 unidades por litro, ¿no? Esa es la total. Pero ¿qué característica tiene? Que cuando nosotros tenemos un paciente con lesión de miocardio, se liberan las isoenzima 1 y la isoenzima 2 principalmente, y van a aumentar la lactato deshidrogenasa total. ¿Cómo va a ser la cinética de estas isoenzimas que llevan al aumento de la lactato deshidrogenasa total? Su elevación es tardía. Se eleva recién entre las 12 y 16 horas de producido el evento. Adquiere su pico máximo a las 30-40 horas y si el paciente evoluciona bien, va a empezar a disminuir y recién va a volver a sus valores de referencia entre los 10 y los 12 días. Por lo tanto, ¿cuál es la utilidad clínica de la lactato deshidrogenasa? Evidenciar pacientes con un infarto agudo de miocardio en forma tardía. Ese paciente que sintió algún síntoma, no fue al médico, tardó algunos días en ir y ahí recién se le puede hacer la valoración de laboratorio. Entonces, esos pacientes que van en forma tardía, a través de la troponina I cardíaca que se mantiene elevada y la lactato deshidrogenasa que se mantiene elevada, nosotros podemos evidenciar la lesión a nivel del miocardio. Si podemos cuantificar las isoenzimas, también para evidenciar que la elevación son las isoenzimas LDH1 y LDH2, que son las de miocardio, pero siempre teniendo en cuenta que se expresan también en los glóbulos rojos. Entonces, eso es muy importante. Y generalmente, si ustedes pueden cuantificar las dos isoenzimas, la 1 y la 2, lo que se hace es una relación. Y se ve que en el infarto agudo de miocardio, cuando hay necrosis miocárdica, aumenta mucho la LDH1 con respecto a la isoenzima LDH2. Y esta relación me da mayor a 1. En un paciente normal, sano, la relación entre la LDH1 y la isoenzima LDH2 es al revés. Generalmente la isoenzima 2 está en concentraciones más elevadas que la 1. Entonces, este cociente me da menor a 1. Pero eso es siempre y cuando puedan ustedes cuantificar y tengan acceso a las técnicas de poder cuantificar las isoenzimas. Si no, cuantificamos la LDH total. Y por último,
La aspartato aminotransferasa, o más conocida como GOT, también vimos que está presente en el músculo cardíaco. Antes se usaba, hoy no tiene ninguna ventaja sobre los marcadores que hemos visto, por lo tanto no se usa más. Yo se los dejo porque la pueden encontrar en la bibliografía de que se usa como marcador para el infarto, pero en la actualidad la GOT o la aspartato aminotransferasa no se usa más para el diagnóstico y seguimiento del paciente con infarto agudo de miocardio. Entonces, ¿cómo vamos a analizar nosotros en el laboratorio? Si el paciente, nos llega un paciente con sospecha de infarto agudo de miocardio, con sintomatología clínica o con un electrocardiograma alterado, el médico nos va a pedir el perfil para evaluar la lesión cardíaca. ¿Qué nos va a pedir? CK total y CK-MB, porque son marcadores precoz, y la troponina I cardíaca específica, como marcadores precoces. Si tenemos en el laboratorio, también nos va a pedir la mioglobina, marcadores precoces. Si es un paciente que viene en forma tardía, lo mismo les va a pedir todo el perfil. CK total, CK-MB, troponina I cardíaca y la LDH. Y si podemos, hacer la mioglobina, ¿no? Entonces, para hacer el seguimiento, para hacer el diagnóstico, vamos a utilizar todo el panel. Si todo nos da elevado, eso quiere decir que la lesión es el músculo cardíaco más asociado a la troponina I cardíaca, que es específica. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento? Y vamos a hacer el seguimiento haciéndole las horas que determine el médico, la cuantificación seriada de las enzimas y de estos marcadores. ¿Cuáles vamos a utilizar para hacer el seguimiento? La CK total y la CK-MB y la mioglobina, que sabemos que disminuyen rápido y que nos permitan evaluar si el paciente está respondiendo bien, se está recuperando y en todo caso alguna complicación como es un posible reinfarto. Entonces acá yo les hice un resumen de lo que es la cinética de los distintos marcadores que nosotros usamos en la clínica. Acuérdense, mioglobina, troponina, CK total, todo. Estas 4 se utilizan para el diagnóstico, para la detección precoz, porque si nos dan todas aumentadas es infarto. La LDH, si es tardía, la vamos a aumentar, y para el seguimiento, mioglobina y CK total y CK-MB. Algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. La troponina I cardíaca me permite diferenciar siempre una angina inestable. Y un paciente con angina inestable generalmente tiene elevada la troponina I cardíaca, puede también tener elevada la troponina T cardíaca y cursar con CPK total y CK-MB normal. Entonces, ahí sí se vuelve muy importante. Importante, cualquier paciente que tenga elevación de la troponina, aunque no tenga clínica, aunque no tenga un electrocardiograma alterado, siempre es un sospechoso y nos sugiere algún daño a nivel de la célula del miocardio. Entonces es un paciente que hay que controlar y atender porque puede evolucionar a un posible infarto agudo de miocardio. Y en el caso de que tengamos un paciente que ingresa y los valores de estos marcadores no nos dan muy elevados, o sea, no, pueden decir que están aumentados muy poquito y no están tan aumentados como para llegar al diagnóstico, lo que se recomienda es hacer una evaluación seriada de los marcadores en forma más continua, a las 2 horas, a las 4, a las 6, a las 9, a las 12 y a las 24 horas.
porque siempre un paciente, ya sea con sospecha clínica o con alteración del electrocardiograma, es un posible paciente con una lesión a nivel cardíaco, perdón, a nivel del miocardio, ya sea que sea una angina o ya sea que sea un infarto. Todo va a depender de en qué momento tomemos el paciente. Si el paciente inicia con algún pequeño dolor y va inmediatamente, puede ser que los marcadores todavía no estén tan elevados, o sea, es muy precoz la lesión. Por eso hay que hacer el seguimiento seriado para poder clasificar bien al paciente y diferenciar si ha sido o no un evento a nivel del miocardio, si es una angina o si ya tenemos un paciente con